En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, había terminado el pacto antifascista contra Hitler, esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permitió en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas y la legalización de partidos y sindicatos. Pero 3 años después, en 1948, Washington inaugura la Guerra Fría con una campaña anticomunista mundial y en América Latina, una de sus acciones fue convocar la 9ª Conferencia de Cancilleres a celebrarse en Bogotá en abril del 48 con el fin de crear, como en efecto se crea, la Organización de Estados Americanos, la OEA, una especie de Ministerio de las Colonias en Washington para poner freno a todos los avances progresistas y antiimperialistas. En Cuba, viendo venir esto, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro, ¿le suena?, aprovechó la presencia en La Habana de unos estudiantes argentinos y les propuso pedirle a Perón el dinero necesario para convocar y financiar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá y denunciar la Conferencia Panamericana. Ese congreso también protestaría contra la ocupación británica de las Malvinas. Perón aceptó y aportó el dinero y el Congreso de Estudiantes fue convocado. Mientras tanto, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República. Yo no soy un hombre, soy un pueblo, yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Es un fenómeno político. Lo que preocupaba a la oligarquía y a los partidos tradicionales, secretamente de acuerdo contra el hombre que decía: el hambre no es conservador ni liberal. Suele decirse que el asesinato de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero no es cierto. Ya existía una gran violencia permanente de la oligarquía contra los sectores populares, muchas matanzas de liberales por parte de policías y sicarios del gobierno. Lo que cambia con el asesinato de Gaitán y el bogotazo que lo sigue es que el pueblo, por primera vez, responde a la violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante 60 años con diversas formas de lucha armada. El 7 de febrero, 2 meses antes de morir, Gaitán encabeza 100.000 personas en la Marcha del Silencio, sin pancartas ni consignas, para pedirle al presidente Ospina Pérez que cese la matanza. Y una semana después, el 15 de febrero, en el entierro de 20 liberales masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia nuevamente por la paz. Pero los asesinatos continúan. Y el 18 de marzo Gaitán rompe con el gobierno y exige la renuncia de todos los ministros. El presidente Ospina Pérez responde nombrando canciller al político más odioso y odiado de Colombia, el conservador y fascista Laureano Gómez, para que presida la Conferencia Panamericana. Lo primero que hace Laureano Gómez es vetar a Gaitán en el evento que comienza el 30 de marzo. Los estudiantes recogen el reto y proponen que sea Gaitán el 10 de abril quien clausure el Congreso Estudiantil. El fatídico 9 de abril, al mediodía, Gaitán decide ir a almorzar a un restaurante cercano. Esa tarde tenía en agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela, y con Fidel Castro, el estudiante cubano. Gaitán baja de su oficina acompañado de 4 personas, entre ellas Plinio Mendoza Neira, padre del muy reaccionario periodista Plinio Apuleyo Mendoza. Mendoza Neira, al salir del ascensor y en la puerta del edificio, toma del brazo a Gaitán y se adelanta con él con el pretexto de que tiene que decirle algo. Ya en la calle lo suelta y mucha gente opinó entonces que era para señalar a Gaitán al asesino, que no lo conocía. Avanza el asesino con el revólver, Gaitán gira para huir, pero el atacante le pega 3 balazos, 2 en la espalda y 1 en el cuello. Gaitán cae herido mortalmente y el asesino, un tal Juan Roa Sierra, retrocede
apuntando con el arma para que no lo sigan. Sin embargo, unos metros más allá, se deja desarmar mansamente por el detective Pedro Emilio Potes, quien se lo entrega a 2 policías para que se lo lleve detenido y luego, extrañamente, desaparece. Mientras Gaitán agonizante llevado a una clínica, los policías que llevan a Roa Sierra son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, testigo presencial, es agitada por un señor, comillas, vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus actos, que dice: hay que matar al asesino. Rodeados y amenazados, los policías se refugian con el criminal en una barbería. Ahí el dueño le pregunta a Roa por qué mató a Gaitán y este responde que no puede hablar porque son cuentas muy grandes. Finalmente, la gente se apodera del criminal, lo matan a golpes y arrastran su cadáver desnudo hasta la presidencia de la República. Cuando se llevan el cadáver, el señor elegante, cuenta García Márquez, se marcha en un automóvil demasiado nuevo. Corre la voz: mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Comienzan los saqueos e incendios en Bogotá, que se fueron esparciendo a varias ciudades colombianas. Se incendiaron tranvías, autos, 142 edificios, oficinas, hoteles, iglesias del centro, la gobernación. Algunas unidades policiales se unen a la revuelta y reparten armas al pueblo, mientras las estaciones de radio transmiten llamados a la revolución. Para quitarle carácter político a lo que está pasando, la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que saqueen. El ejército dispara contra el pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3.000 muertos. La justicia colombiana se cubrió de ridículo cuando sentenció en 1978, justicia rápida, que Juan Roa Sierra era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y solo. Muy por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta, la famosa Operación Pantomima, ejecutada por la Embajada de Estados Unidos y la Policía Colombiana con colaboración de la oligarquía. Así lo confesó en Cuba muchos años después el agente de la CIA John Maples Espíritu, que en el 48 estaba en Bogotá haciéndose pasar por estudiante italiano bajo el nombre de Giorgio Rico. Ahora bien, mientras los documentos sobre las acciones de Estados Unidos en el derrocamiento de Arbenz en Guatemala en el 54 o el de Salvador Allende en Chile en el 73 han sido todos desclasificados, los documentos sobre el asesinato de Gaitán seguían siendo secretos en el 2001, cuando el FBI y la CIA fueron llevados a juicio para que los desclasificaran. El FBI recordó entonces que había destruido por error documentos claves y entregó otros sin importancia. Mientras que la CIA se negó y se sigue negando hasta hoy a desclasificar los documentos por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia fueron finalmente destruidos. ¿Por qué? No adivinan. Por orden de Álvaro Uribe, otro matapueblo. Sabemos por qué mataron a Gaitán. Sabemos quién lo mató y quién lo señaló al asesino. Lo que queda por saber es cuál fue la participación de los Estados Unidos en el crimen. Pero, aunque ya terminó la época de la oligarquía matapueblo y ha comenzado un periodo con presidentes progresistas como Petro y lo que viene, todo indica que esto seguirá siendo, para ustedes y para mí, otro misterio de la historia.